Lucha y que se escuche. Historia, agite y construcción feminista. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, histórica, de tan gustosa, rica. Bueno, aquí estamos, bienvenidos. Esto es Lucha y que se escuche en nuestra querida radio Germán Abdala, como todos los miércoles, donde, bueno, un poco incursionamos en la trayectoria de vida, de militancia, de compañeras que nos inspiran, que son referencia. Así que acá estoy con mi compañera Chave Peisé, que nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Así es. Ella es trabajadora del subte, conductora, secretaria de género de AGTSIP, los metrodelegados, vamos a decirle claro, así. Militante popular y feminista, y ella es bienvenida Karina Nicoleta. ¿Cómo le va? O Karina Nico, como dice su Instagram. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo va, compañera? Bien, muy bien. Bueno, una alegría siempre encontrarnos con ustedes, así que gracias ahí por la convocatoria. No, por favor. Y bueno, para arrancar tal vez con el inicio de esto que decía en la introducción, ¿no? La trayectoria de vida, de militancia y laboral también, que en tu caso está todo junto. Sí. Tal vez esto, ¿no? Preguntarte cómo te acercaste al sindicalismo, a la política sindical y a la militancia efectiva en tu puesto de laburo. Sí, bueno, yo trabajo en el subte hace 30 años, hace muy poquitos días, justo cumplo 30 años de... Bueno, sí, toda una vida. Una vida. Definitivamente. Y en esa vida fue construir una nueva identidad, ¿no? Desde este lugar. Yo finalicé mis estudios secundarios en la década del 90, en un momento profundamente hostil, que recordamos obviamente, sin experiencia laboral, sin experiencia sindical, sin tampoco trayectoria política en términos de por lo menos la vida familiar. Claro. No, mis padres no han tenido, si bien obviamente vengo desde una familia obrera, laburantes, mi viejo fue ferroviario, también diariero. Mi vieja ama de casa, y en ese proceso, bueno, los primeros años trabajando informalmente, hasta que finalmente se da la posibilidad de ingresar al subte, un subte que además se da esto en un contexto de privatización de la mayoría de las empresas públicas del Estado, claro. Con el deterioro absoluto de las condiciones de trabajo. Era un subterráneo que había tenido un montón de conquistas en función de la organización de las comisiones internas, y bueno, la privatización llega a arrebatar, a desmantelar, deja un montón de compañeros y compañeras sin su puesto de trabajo, y en ese periodo ingreso yo. ¿Vos ya estabas trabajando? Ahí ingresaste. Yo, hasta ese momento laburé de cadeta, promoción en la calle, informalmente, sí. Esto de que no se cobraba. Trabajo en negro total. Bueno, colas y colas de búsqueda laboral, o sea, de varios años y los meses. 90. Los 90 en toda su magnitud, ¿no? Y en ese proceso ingreso al subte, yo a su vez estaba estudiando la carrera de trabajo social, para la licenciatura en trabajo social, entonces ahí se dio una confluencia que hizo estallar mi cabeza y posicionarme desde otro lugar. Es en ese periodo, bueno, empezó a haber una organización muy incipiente en el subte, en primer lugar de forma clandestina durante muchos años. ¿Por qué? Porque había una persecución absoluta en términos políticos, donde veían un pequeño vestigio de posibilidad de organización, de activismo, inmediatamente era el despido, la calle, el disciplinamiento, ¿no? Obviamente con la impunidad total, sin ningún contenido ni sustento. Entonces, bueno, ese primer periodo fue comenzar a estrechar lazos de solidaridad entre trabajadoras y trabajadores. Que podría haber ido por otro lado también, ¿no? Digo, porque también podrías haber elegido, bueno, me cuido, me era quedo. Era una década donde lo que era el mensaje individualista, sálvate solo, sálvate sola, la meritocracia. En la cabeza que tenías al lado. Exactamente. Y bueno, ahí empezó como a gestarse esa semillita que fue con el tiempo convirtiéndose en un proceso de organización muy fuerte, muy profunda. Yo comencé en la línea B como boletera, en la venta de pasajes. Centralmente estábamos las mujeres en esos sectores de menor remuneración, sin posibilidad de ascenso. Claro. Y bueno, en primer lugar tuvo que ver con eso, proceso de resistencia absoluta, ¿no? Ver cómo tendíamos lazos de solidaridad y cómo íbamos de a poco enfrentando este avance absoluto de la patronal sobre los derechos. Después, con el tiempo, esto fue convirtiéndose en una oposición dentro de una
organización sindical que no nos representaba, que de hecho había sido cómplice de esta privatización y del deterioro de las condiciones de trabajo, por lo cual empezó a haber una presencia muy importante de compañeras y compañeros muy jóvenes, algunos de ellos con trayectorias políticas, de militancia en organizaciones políticas, y la gran mayoría sin ningún tipo de antecedente ni experiencia anterior, así que en ese proceso fui ahí caminando de a poco, claro. Primero en la línea B, después fue como parte de esas políticas de disciplinamiento, me transfieren a otra línea, me mandan a la línea A, pensando que ¿En eso qué iba momento a fue eso? ¿Cuando eso. vos te empezaste a sindicalizar? Exactamente, Mirá. Sí, en el 97 me cambian de línea como modo de disciplinamiento, pensando que eso iba a para alejarte de tus compañeros y compañeras. Exactamente, que eso, y de hecho fue una política que primero se empezó a hacer, se intentó hacer de forma generalizada, eso no funcionó porque obviamente resistimos, entonces después fue más específicamente, y ahí en ese proceso me mandan a la línea A, y lejos de esto implicar el deterioro de organizaste la línea mayor organización, obviamente hacíamos ahí encuentros de B, A, y bueno, claro. Había una comunicación y una fortaleza muy grande, y eso fue, digamos, los inicios de lo que luego con el tiempo se convirtió en nuestra organización. Obviamente avanzamos en la conformación de una organización propia, que es la que hoy es la GTCIP, Metro Delegades, sí. Y bueno, que tiene ahí una historia de lucha muy, muy intensa, muy fuerte. Y yo pensaba mientras hablabas en esta pregunta que preparamos, que es, ¿eso te motivó a vos particularmente, esta realidad tan compleja, te motivó para seguir participando, para fortalecer esta participación? Profundamente, ¿no? Me estimuló a esto, a ser protagonista, ¿no? Claro. De un proceso y obviamente entender que es determinante la organización colectiva para cualquier modificación y mejora en nuestras condiciones de vida. Fue lo que nos permitió cambiar sustancialmente nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de trabajo, y eso es de la mano de organización sindical, de la organización colectiva, no hay otras maneras, digamos, es lo que claramente se convirtió en experiencia propia, ¿no? Claro, y pensando tal vez en esa etapa, ¿no? De esos años tan difíciles también para la organización general, y bueno, en los puestos de laburo, con los despidos, con las privatizaciones y demás, ¿cómo era la recepción en el resto de los compañeros y compañeras? Digo, ¿esto que te pasaba a vos, pasaba en general o había más rechazo o miedo tal vez? Había mucho temor, claro. Claramente mucho temor en involucrarse, pero también había ahí en este proceso de tantas compañeras y compañeros muy jóvenes, y que veíamos que las condiciones iban cada vez más en detrimento, o sea, realmente eran condiciones muy nefastas las que había en el subte, y que veíamos que eso se profundizaba, por lo cual, digamos, auténticamente entendimos que era necesario involucrarnos. Como una forma de supervivencia también. Claro. Ese primer proceso fue resistencia en función de subsistencia. Claro. Y a partir de ahí arraigarnos en una organización que después pudo ir pensando en la gestión, ¿cómo ¿no? respondía a eso, más allá de los traslados y demás? ¿Pudieron obtener algunas conquistas, no sé, la salvar puestos de laburo? La primera conquista más importante tuvo que ver con la estabilidad laboral. Bien. Donde veíamos, o sea, venían habiendo despidos arbitrarios, hasta que finalmente hay un despido de una compañera por un faltante de 5 pesos, que era totalmente irracional, porque además es parte de nuestro laburo, que digamos que puedas equivocarte, perder plata o lo que fuera, para eso tenés una falla de caja. Para eso somos humanos, ¿no? Exactamente, y bueno, despiden arbitrariamente a una compañera, y eso termina generando un proceso de organización muy fuerte en el sector de estaciones donde estaba yo particularmente. Bueno, conquistamos la estabilidad laboral, y a partir de ahí empieza a haber una escalada de conquistas o luchas históricas muy simbólicas. Bueno, obviamente la pelea contra las tercerizaciones, la privatización había implicado que la mayoría de las tareas que estaban convencionadas terminan haciéndose con personal fuera de convenio, en condiciones nefastas, por 3 veces menos del salario que teníamos nosotros, que el nuestro era malísimo de por sí, el de ellos muchísimo peor, con jornadas extenuantes sin ningún tipo de limitación, o sea, esto era la arbitrariedad total. Y bueno, ahí empezamos, ¿no? A incorporar a las empresas tercerizadas, que estos compañeros y compañeras empiecen a formar parte de nuestro plantel, que tengan un convenio colectivo, que puedan organizarse. Bueno, ahí empieza a haber como un proceso. Y en ese proceso también, que nos pasaba particularmente a las trabajadoras mujeres, esto de que reconocernos en un lugar, que eso fue, digamos, un proceso, ¿no? Porque en el principio era vernos de conjunto, y la resistencia a obviamente una embestida
sobre las condiciones de trabajo, pero después ver que nosotras particularmente teníamos desigualdades estructurales que nos atravesaban, no teníamos las mismas oportunidades, nuestra remuneración estaba limitada a hacer esa tarea y no tener posibilidades de tener una oportunidad. De hecho, ¿había conductoras? Había conductores. Claro. Solo hombres, no. En el sector de tráfico, que es donde están maniobristas, conductoras, conductores, guardas, solamente hombres, y además era como una cuestión así planteada literalmente de que no Esto podías es así, anotarte. Claro, o sea, y el lugar de los salarios más altos también. exactamente, Claro. o sea, tenías la posibilidad de ir progresando, de tener una mejor remuneración, de tener otra expectativa carrera. de vida total, y en nuestro caso las mujeres no teníamos participación, salía un concurso periódicamente, cuando había, digamos, momentos de ascenso, se necesitaba personal en estos sectores. El concurso era como abierto, pero cuando vos pretendías anotarte siendo mujer, eso era, no, ustedes no van a pasar nunca, este no es un trabajo de mujeres. Bueno, eso implicó todo un proceso de construcción también, primero de laburo interno, digo, para las compañeras también, vernos en esto, en darnos una pelea para tener las oportunidades concretas de pasar al sector. Esa parte me gustaría Sí. tal vez que profundices un poco más, porque una cosa es como verlo hoy, como, che, bueno, ¿cómo fue que...? Claro, es natural que las En mujeres otro también sean con- conductoras, claro, en otro pero contexto. en ese comienzo tan incipiente, Claro. esto que vos acababas de decir, ¿no? ¿Cómo fue también el proceso? Porque tal vez para muchas compañeras Claro. era natural que no sea un espacio Desde para ya. habitar, entonces ni capaz lo pensaban, o sí. No, ¿Cómo no. fue? Se daban ambas situaciones. Por Claro. un lado, las compañeras que tenían la iniciativa de decir yo quiero y tengo el derecho. Y después, por el otro lado, quienes habían asimilado esta perspectiva cultural de que hay tareas que no nos corresponden, no Claro. nos pertenecen, hay ámbitos que no son para las mujeres ni para las diversidades. Y en ese caso, bueno, no. Digamos. Entonces hubo que hacer un proceso ahí de construcción, decirle a la compañera, pero, o sea, ir generando esto de verse en otro lugar y decir, bueno, también podemos pelear por tener las mismas oportunidades. Y con los propios compañeros, porque Claro. los compañeros tenían la perspectiva de que vienen por nuestros laburos, vienen por nuestros lugares, o sea, y nadie estaba disputando sus privilegios, que en ese momento eran privilegios claramente, sino lo que decíamos, queremos tener las mismas posibilidades que tienen ustedes naturalmente desde que iniciaron. Y que o sea, ustedes tengan las mismas que nosotras y vengan a la boletería, ¿no? Exacto. Digo, porque también pasaba había eso, compañeros che, ¿no? Como... en la boletería, había varones, pero mayoritariamente éramos mujeres. Claro. Entonces, en ese proceso fuimos pensando en diferentes formas de comunicarlo, en proceso, bueno, digamos, de construcción, en el diálogo, hicimos petitorios, salimos también hacia afuera a plantear esa lucha de manera colectiva, a buscar acompañamiento, hasta que finalmente pudimos tener la posibilidad de concursar. Y operaba, y ahí de alguna manera lucharon contra una estigmatización que había, ¿no? En ese momento. Sí, claramente, ¿no? Esto con esta perspectiva cultural que claramente nos formó en términos de esto. Hay tareas que no son propias. ¿Y de en qué las momento fue eso, compañeras. Cari? Eso fue en el 90, también en el 97. De hecho, las primeras compañeras mujeres ascienden como guardas en el 97. Después, con los años, fueron siendo conductoras, maniobristas. Hoy tenemos más de 300 compañeras en todas las líneas, ejerciendo las diferentes tareas. Y qué lucha difícil me imagino que debe haber sido, porque estamos hablando de años en donde, por supuesto, que el feminismo existía, pero no con la potencia que viene existiendo, bueno, pero muchos años después, ¿no? Claro. Porque tal vez hasta, no sé, al menos a mí me pasaba, lo pongo en términos personales, pero digo, en los 90 era muy difícil declararse feminista, digo, tal vez teníamos actitudes que sí lo eran, pero no era, como claro, parte de la claramente construcción, reconocido como feminismo, construcción feminista, Sí, ¿no? y que tal vez a claramente- ustedes les pasaba lo mismo, ¿no? Así, con los años fuimos, digamos, viendo que lo que estábamos dando era una lucha desde reconociéndonos feministas en ese proceso, pero no fue lo inmediato. Lo inmediato fue decir, bueno, o sea, lo más estructural. Acá no tenemos posibilidades, no llegábamos a fin de mes. Había muchas compañeras que eran, obviamente, hogares monoparentales, que estaban a su cargo, por lo cual no tenían oportunidades reales en una situación económica crítica, compleja. Después, con los años, pudimos ahí visualizarnos en que eso era lo que estábamos haciendo era feminismo, claramente, y que éramos,
y reconocernos feministas. Claro, y entender también que el feminismo también es una lucha de clase, ¿no? Digo, somos la clase trabajadora, la voz de ustedes era la voz de la clase trabajadora, pero bueno, con otras condiciones, ¿no? Sí, absolutamente. Y que además siempre fuimos parte de ese proceso de lucha, las compañeras, digo, antes de la privatización, si bien había menos compañeras, antes de la privatización, durante el proceso que yo les decía de incipiente, de organización también, bueno, claro. Y que era importante que los compañeros desde la posición de clase nos acompañaran en esa lucha, ¿no? Y concretamente digo, ¿con qué trabas vos te encontrabas en ese proceso? ¿Te encontraste en este proceso hasta hacerte este espacio, hasta poder encontrarte en este lugar? Y mira, en primer lugar, cuando recién comienzo digamos, a participar activamente en mi propia casa, mi viejo me decía, te van a echar. Claro. Para eso entraste, te vas a quedar sin laburo, no te metas, era como ese mensaje, porque era lo que... fuerte en los 90 también. Absolutamente, en no te metas, ¿no? Y además porque, bueno, a él le había de alguna forma permeado este mensaje de que mejor no meterse, no organizarse, nada, ¿no? Y después, obviamente, en la resistencia desde, no sé, ir a entregar el informe para pedirlo y que el personal jerárquico te lo rompa en la cara diciéndote, ustedes nunca van a llegar a tráfico, olvidad, o sea, violentamente, claro. ¿No? O sea, desde ese lugar. Violencia. Absoluta. Laboral. Absoluta. Que se te rían en la cara diciéndote, ustedes nunca van a llegar a tráfico. O sea, como esa cosa. Salúdalo o sea, a la cámara. Hola, decía eso. Acá estamos. Che, y vamos por más siempre, claro. Sí. Claro, y en toda esa trayectoria, que la verdad, ¿no? Qué potente, intensa, sí. Y qué intenso, tal cual. Sí. ¿Cómo llegás a ser delegada? ¿Cómo te involucras más en el sindicato? Tal vez es gracias a toda esta lucha, pero bueno, ese caminito dentro del sindicato. Digamos desde el inicio, participando siempre activamente, dar como el paso ese de tener... No eras una afiliada más. No, siempre, digamos, como una participación sindical de activista muy, muy fuerte desde el primer momento, pero digamos, después estaba el planteo de, bueno, tenés que ser delegada, es importante, o sea, tenés una representatividad, y ahí era como también otro proceso interno de avanzar en tomar esa determinación y de reconocernos las propias compañeras en esos lugares de representación, y ese fue otro proceso también, digo, en lo personal y en lo colectivo, ver que las compañeras es importante que estemos en esos lugares de determinación, de decisión y de representación, obviamente. Así que eso también fue un proceso de construcción, sin duda. Yo fui delegada en el año 2006 recién, o sea, como que fui resistiéndome bastante en ese proceso. Las propias trabas. Las propias, de una, ya, que tiene que ver con eso, ¿no? Fui delegada. En ese momento se da además un proceso de desafuero por parte de la Unión de Amigos Automotor, el sindicato que no nos representaba. Claro, desde nuestro lugar era una pelea muy progresiva en términos de derechos, que obviamente dejaba en mayor exposición a esta organización que por el contrario iba en detrimento de nuestras condiciones de laburo, y entonces ahí nos inician un proceso de desafuero al conjunto de las delegadas y delegados. Además todo eso nutrido de situaciones de violencia realmente muy graves. No sé si ustedes recordarán imágenes de patotas cayendo en los lugares de trabajo, patotas cayendo en el Bauen. Funcionábamos mucho en lugares, por ejemplo, de articulación intersindical o con otras organizaciones sociales. En el Bauen teníamos una presencia bastante importante donde nos juntábamos, hacíamos las asambleas, bueno, caían las patotas y las amenazas de forma permanente, así que ahí en ese momento dijimos, bueno, esto ya no podemos seguir dando esta pelea dentro de este espacio, no nos representa, hay que pensar en otra instancia, y ahí es donde avanzamos en la conformación de un propio sindicato en el año 2008. Y bueno, y en ese proceso, digamos, habiendo sido delegada, en ese proceso, en la primera etapa, digamos, de las elecciones de nuestra nueva organización, ahí me presento como secretaria de género. Qué grande. Y acá estamos. Muy fuerte. Y la tal historia. Vez esto que nos está pasando ya por suerte y gracias a la militancia, claramente, hace muchos años,
en esta construcción intersindical, ¿no? Dentro de nuestra CTA y la organización que nos fuimos dando en distintos espacios y que sobre todo en esta coyuntura, ¿no? tan difícil. Bueno, estamos hablando hoy de la unificación de las CTAs y demás, pero es algo que nosotras ya venimos laburando hace muchos años, muchos años. ¿Cómo viviste vos también ese proceso? ¿Qué análisis tenés vos de todo ese proceso en comparación con esto que está pasando hoy en la actualidad, en esta unificación de las CTA, más en términos generales? Sí, creo que las compañías, eso tiene que ver con la organización feminista, digo, la lógica de la organización feminista transversal, de pensar la fortaleza en términos colectivos, la unidad de las compañeras sindicalizadas en las diferentes centrales sindicales y organizaciones de la economía popular, digamos, es una herramienta y es un carácter de organización que tenemos desde hace muchos años, las sindicalistas, ¿no? Digamos, recuerdo, de hecho, que el primer paro que realizamos durante el macrismo lo organizamos las mujeres y siempre fue como esto, tener esa perspectiva de, bueno, digamos, trascender los límites de la organización para decir la fortaleza está en esa construcción de unidad y es determinante, claramente es determinante. Digo, hoy nuestras organizaciones saludablemente vienen avanzando en un proceso de fortalecimiento de la organización colectiva en términos de esta unidad que es estratégica y sobre todo en tiempos de tanto deterioro, de tanto avance en términos reaccionarios de un gobierno que viene dispuesto a desmantelar, aniquilar, digamos, todas las instancias de solidaridad, de organización que nuestro pueblo ha sabido construir, a arrebatar todos los derechos, y en eso es determinante que tengamos una perspectiva que traspase, digamos, los límites de las estructuras propias, ¿no? Y en ese sentido, las compañeras siempre tuvimos esa claridad política de pensar en términos de fortalecer esa unidad, de estar en forma permanente articulando políticas, de encontrarnos en las calles, de pensarnos independientemente del sindicato al que pertenecemos, ¿no? Y creo que esa respuesta, esa contundencia se vio profundamente, se vio en la calle y no casualmente este gobierno elige como enemigo al sindicalismo. Las compañeras, digo, las mujeres, las disidencias sindicalizadas, tenemos una participación muy importante en esa organización del feminismo popular y no es casual que este gobierno haya elegido como enemigo y como también forma desde los discursivos pensar en términos de disciplinamiento esta pelea, ¿no?, de forma permanente contra lo que representamos, claramente. ¿Vos crees que esta doble estigmatización que muchas veces se pone sobre el sindicalismo y sobre las mujeres también opera para querer acallar esto y sin embargo, digamos, la marea verde sigue creciendo, ¿no? Sí, claramente, obviamente hemos pasado por momentos, esto de, digamos, el primer momento de desazón, de ver, cómo volvemos a dar en una coyuntura tan hostil y tan perversa, o sea, esto de la pedagogía de la crueldad tan permanente, de deshumanización. Sí. Pero me parece que sí, que las compañeras, digo, el feminismo popular tiene ahí una trayectoria de organización enorme y esa estigmatización tiene que ver con que el feminismo popular sin duda de alguna manera interpeló las desigualdades estructurales más profundas, ¿no? Los discursos y las peleas que venimos dando no eran cualquier pelea y está claro, o sea, estábamos pensando en disputar o de alguna forma construir otras lógicas de representación, lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, y claramente era un acierto. Esas lógicas de representación no estaban llegando a los sectores de nuestra sociedad, digamos, más profunda. También lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, veníamos discutiendo hace mucho tiempo. Veníamos discutiendo el endeudamiento, o sea, no estábamos hablando cualquier cosa, no teníamos una agenda de cuarto privado, estábamos poniendo sobre la mesa cuestiones estructurales que hacen a la desigualdad, que por supuesto tienen sesgos de género. Hoy lo vemos, las mujeres, las diversidades están llevando una situación de mucha crisis en este contexto y claramente, o sea, tocamos ahí intereses profundos y no casualmente salen a investir por ese lado, ¿no? Pero estamos organizadas, lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en ese proceso. Y para tal vez finalizar, pero teniendo y tomando esto que acabas de decir, que coincido totalmente, ¿cómo ves el horizonte? Digo,
tal vez esto, ¿no? Estamos en una situación de derrota, digo, ¿no? Estamos en un momento muy cruel, muy duro, muy tremendo, en términos esto, ¿no? Todos los derechos que supimos conquistar están como, ¿no? Pendiendo de un hilo, el desguace del Estado, la situación precaria en la que nos encontramos toda la clase trabajadora y demás. Pero también asumiendo que nuestros propios espacios políticos, bueno, también, ¿no? Sufrieron una gran derrota que inclusive es una derrota interna, ¿no? Hacia adentro de nuestras propias organizaciones. ¿Qué horizonte de salida le ves a esto mismo que vos estás diciendo, Noche? Desde los feminismos, nosotras ya venimos discutiendo, debatiendo, construyendo en este sentido. Bueno, ¿cuál es la salida? Porque si no, retomamos viejas prácticas que también nos trajeron hasta acá, ¿no? Absolutamente, me parece que por un lado es una oportunidad, digo, obviamente en un escenario no querido, no esperado, digamos, no es el más cómodo, es un escenario profundamente crítico y hostil, pero lo creo que como es un desafío profundamente desde los sectores organizados del campo nacional y popular, y en ese sentido es muy importante la participación de la clase obrera organizada en toda su magnitud, ¿no? Porque también entre las cuestiones que veníamos discutiendo tenía que ver con que el mundo del trabajo había cambiado sustancialmente. Tenemos un montón de compañeras y compañeros precarizados, o sea, sin posibilidad absoluta ni derechos concretos garantizados hace ya bastante tiempo, y entonces entiendo este proceso y esta etapa como necesariamente un proceso de profundización de esos debates que veníamos teniendo, y que desde ya es importante seguir abonando a esa unidad y a esa fortaleza, a los puntos en común, a los consensos, también desde una perspectiva propositiva, ¿no? Pensar no solamente en una resistencia activa que venimos construyendo en las calles y en los diferentes ámbitos de organización que transitamos todos los días, pero que necesariamente tiene que poder avanzar en una perspectiva más programática, de salir de las disputas, digamos, internas que no nos llevan y nos conducen a ningún lado más que a fagocitarnos y a terminar perdiendo claramente fortaleza en el campo de representación. Me parece que tiene que ver con eso, con poder finalmente avanzar en una perspectiva más propositiva, y el mundo del trabajo es central desde ya en toda su magnitud en ese escenario. Bien, bueno, esta es una mirada claramente feminista, ¿no? Sí. Digo, justamente lo que tanto a veces genera como rechazo en algunos compañeros, en algunas organizaciones, viene justamente porque el debate está ahí, ¿no? Venimos a mejorar las condiciones de vida de todas las personas, incluyendo a todas las personas. Claro. Y el mundo del trabajo es parte fundamental de todo este proceso. Así que, bueno, Cari, muchísimas gracias por haber participado. Un placer enorme. Gracias por el horizonte, está bueno. Sí, enorme tu mirada, la verdad es que está buenísimo. Siempre son herramientas que nos ayudan a seguir construyendo el feminismo popular que bueno, que tanto nos gusta militar, que tanto está costando, pero que de ninguna manera vamos a bajar los brazos, y con compañeras como Cari, bueno, a la victoria. está todo claro. Así que muchas gracias, Cari. Gracias, compañeras, un placer. Por eso yo, 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 por eso yo.